En esta tarde, hermanos, quisiera hablarles acerca de la necesidad de verdaderos cristianos. Acerca de la necesidad de verdaderos cristianos. Lamentablemente, al día de hoy, el cristianismo ya no es ni la sombra de lo que fue antes. Buenas iglesias perdiendo la visión, perdiendo el objetivo, la música santa desapareciendo en las iglesias. El verdadero evangelismo. Y aún a pesar de todo eso, no se ve la necesidad urgente de levantar la iglesia, de levantar buenos cristianos. En Lamentaciones capítulo 4, Lamentaciones capítulo 4, versículo 1, Lamentaciones 4:1 dice: ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Hablando, escribe el profeta Jeremías diciendo, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Es lo que ha pasado lamentablemente, hermanos, al día de hoy con la iglesia. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? La iglesia a lo largo de estos años, la iglesia ha empezado a mancharse. El brillo de la iglesia, hermanos, ha perdido en muchas iglesias han perdido el objetivo, la visión, el verdadero evangelismo. Lamentablemente, ¿no? Muchas iglesias que tenían sus objetivos, sus estándares muy altos, hoy en día muchos de ellos han bajado mucho los estándares. Por eso se hace un llamado al cristianismo. Hoy se ve la necesidad, hermanos, una verdadera necesidad de verdaderos cristianos. De las rondallas cristianas, ¿verdad? Yo, tiempo atrás, yo me acuerdo, cuando pues era más niño, escuchaba al pastor David, a otros predicadores, predicando acerca de la música, de la música en la iglesia, predicando acerca de la buena música en la iglesia y muchas otras iglesias en el sur igual, conservando la buena música. Por eso nosotros tenemos al día de hoy el himnario popular. Y antes tuvimos el Gracia y Devoción intentando cuidar la música. Por eso se implementa el coro, se implementan los músicos en la iglesia. Pero poco a poco las iglesias han ido perdiendo la esencia de la buena música en las iglesias. Hace poco yo miré gran concierto de las rondallas cristianas, de buenas iglesias, Quizás hermanos que empezaron tocando himnos con la guitarra. No es que esté mal tocar una guitarra, ¿no? El hermano Genaro creo que dio clases aquí a algunos hermanos, ¿no? El instrumento no es lo malo. Lo malo es cuando desviamos la buena música, perdemos la esencia de la música en el cristianismo, de a quién adorar y por qué adoramos. Yo miraba que se iba a hacer un concierto, estaban vendiendo los boletos, no sé, 250, no sé dónde se iba a hacer el concierto. Cuando tiempo atrás se predicaba acerca de la música, acerca de la buena música, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por cada uno de los músicos de la iglesia. Se han mantenido. Yo me acuerdo tiempo atrás, ¿no? Regañando al hermano Isael, y ojalá sigan y años tocando, ¿no? Y la verdad es que uno no impide a que toquen mejor que uno, es más, que toquen muchísimo mejor, lo hacen para Dios. Qué bendición, ¿no? Conciertos de rondallas cristianas en las iglesias. Una iglesia, un hermano, lo conocí en San Luis. Y ahorita es misionero a Egipto, ¿no? Él fue a una iglesia, una conferencia misionera, y en la conferencia misionera se miraba, me gustó, ¿no? Se miraba un púlpito grandísimo, quién sabe cuántos, como
4 o 5 más de estos, y un solo púlpito, y se miraba muy presentable, muy imponente el predicador, ¿no? Y yo dije, pero atrás, atrás de las fotos se miraban unas baterías, unas guitarras eléctricas, y yo dije, el púlpito se mira bien, se mira imponente. Dije, pero baterías, guitarras eléctricas, dije, quién sabe, ¿no? Empecé a buscar, empecé a ver un culto y ya en el culto se escuchaba la batería, la guitarra, los panteros. Miré parte del culto y lo que cantaban ya no son himnos, es música cristiana contemporánea, acerca de Marcos Witt, más eso. Las buenas iglesias perdiendo la buena música, perdiendo la buena esencia de por qué a Dios alabamos, de cantar al Dios Trino. Cuando nosotros cantamos, hermanos, los himnos, los primeros himnos son de adoración, de alabar a nuestro Dios. Se canta el himno Hosana, cielo y tierra canten, oh Jehová omnipotente, Dios santo, santo. Porque nuestro objetivo es seguir adorando a Dios. No es cambiar, nosotros no tenemos el piano, los violines, las flautas. No se busca implementar este tipo de música, no porque sea la más fácil de aprender. De hecho, la música que usamos en la iglesia requiere mucha dedicación, mucha práctica. Es una música muy culta porque nosotros intentamos entregar a Dios lo mejor. Iglesias que solían ser buenas. Hace poco también, hermanos, estaba viendo, si usted quiere buscarlo, está en el YouTube, Primer Gira Internacional Apadrinando Almas. Se llama Primer Gira Internacional Apadrinando Almas. Es una iglesia satánica que estuvo el año pasado, el año pasado en septiembre, octubre, noviembre, en diferentes partes del mundo, llevando su doctrina. Por eso se llama Primer Gira Internacional Apadrinando Almas, y estuvieron en la iglesia satánica. Mientras la iglesia dice en la Biblia cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Los verdaderos cristianos, aquellos hombres que se paraban por Dios en la verdad. Los predicadores están perdiendo su pasión al predicar, como que ya se vuelve rutinario, se vuelve monótono, como que la gente viene a la iglesia con la necesidad. Dice el apóstol Pablo, dice, tendrán comezón de oír la palabra de Dios, se van a amontonar enseñando fábulas. Lamentablemente hoy en día, hermanos, muchos ya no predican así con el deseo de verdad que Dios sea escuchado, que el mensaje de Dios sea expuesto a la verdad en la vida de los cristianos. Muchos allá en el centro del país, a muchos les gusta ser conferencistas más que predicadores de la buena palabra de Dios. Les gusta andar de iglesias en iglesias con tal de ser escuchados, con tal de ser famosos. Y hoy son los predicadores que están dentro de las iglesias. Por eso se hace un llamado a la necesidad de verdaderos cristianos. Muchos misioneros no se quieren ir al campo, misioneros que quieren ir con lujo. Con lujo. Es de un compañero de algunos misioneros en Estados Unidos que juntaban, no sé, 60,000, 70,000, 80,000 pesos para venir de misioneros aquí y suplir su necesidad con 80,000 pesos por mes. Cuando aquí en México, bueno, se puede vivir con menos de 80,000 pesos al mes. Muchos misioneros, no solamente de Estados Unidos llegando aquí a México, sino de México yendo hacia otras, y pasan 3, 4, 5, 6 años, misioneros yo conocí, que duran recorriendo, no sé, 400, 700, 800 iglesias, no sé cuántas, ahí en México, pero duran 6, 7 años con tal de irse al campo misionero. Y hermanos, ese es en el cristianismo en el que estamos viviendo actualmente. El cristianismo del día de hoy ya no es ni la sombra de lo que fue antes. Buenas iglesias perdiendo su visión, buenas iglesias perdiendo el objetivo. El evangelismo
En muchas iglesias ya no es predicar el evangelio. Ya no, nada más, me acuerdo una vez, iba yo con un compañero, íbamos tocando puertas, y me encontré yo con un señor en silla de ruedas. Yo le empecé a predicar el evangelio, le empecé a compartir el evangelio, y le dije, ¿le gustaría aceptar a Cristo en su corazón? Dijo, no. Y yo, bueno, yo me fui, ya seguía yo tocando puertas, y llega otro compañero, cuando regresé, ese compañero justo llegó con el mismo señor, y le dijo, ¿le gustaría ir al cielo? Y el Señor le dijo, sí, me gustaría ir al cielo. Repita conmigo esta oración. Este es el evangelismo de hoy en día en muchas de las iglesias. El evangelismo en muchas iglesias solamente es repartir folletos. El evangelismo en muchas iglesias es, también me disfracé, ¿no? Es andar en botargas, hermanos. Es andar en botargas, llamando la atención. Sí, también me disfracé, hermanos, usar muñecotes, ni se ve nada, pero ahí uno anda, ¿no? Invitando a la gente, y sí, llegan 700, 800, Irapuato, ¿no? Rentar, no sé si pidieron prestado, rentaron un pequeño estadio, con cupo de 2,000 personas. Y ahí el evangelista, les predicó el evangelio, 2, 3, fueron salvos 1,500 personas, la mayoría. Ese es el evangelismo de hoy en día. El salmista, aquí en el Salmos, capítulo 26, versículo 1, dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. El salmista empieza diciendo, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. La necesidad de verdaderos cristianos, hermanos. ¿Por qué se ve esta necesidad de verdaderos cristianos, hermanos? Dice el versículo 1, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Porque hacen falta hombres íntegros, fieles, cristianos verdaderos. La palabra de Dios se expresa de muy pocos. De los miles de hombres de los que describe a lo largo de sus páginas. Quizás la historia de la humanidad registre menos que eso, hombres fieles, hombres íntegros. La Biblia registra muy pocos. ¿Cuántos hombres de Dios, hombres, mujeres, siervos de Dios se mencionan en la Biblia? Muchísimos. Pero de esos muchos que la Biblia registra, muy pocos se llaman fieles. De hecho, vamos a verlos rápidamente. Vamos a Números, capítulo 12, de hombres que Dios llama fieles, de hombres que de verdad fueron fieles a Dios, estuvieron en integridad, caminaron de verdad, con un deseo, con un anhelo de hacer diferente las cosas. Dice Números, capítulo 12, versículos 6, 7 y 8, dice, y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, dice, ¿cómo era Moisés? Que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios le dijo a Aarón y a María, le dijo, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. En la Biblia menciona que muchos hombres de Dios, profetas, Dios se les apareció en sueños, Dios se le apareció en visiones, Dios les hablaba, ellos escuchaban la voz de Dios. Pero dice en la Biblia, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Solamente Moisés, de todos los profetas del Antiguo Testamento, solamente Moisés tuvo la dicha de hablar cara a cara, dice en la Biblia, cara a cara hablaré con él. Solamente él tuvo esa dicha, ese privilegio de hablar cara a cara con Dios. Y no era por otra cosa, sino el versículo 7 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Moisés era un hombre fiel. A los demás dice, en la Biblia dice, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. A otros profetas Dios se le apareció en visiones, sueños, pero solamente Moisés
Por una razón distinta, Dios se le apareció cara a cara, porque Moisés era un hombre fiel. Era un hombre fiel, dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Vamos ahí en Nehemías capítulo 9, Nehemías capítulo 9, versículo 8, 9, 8, dice, 9, 7 y 8. Nehemías capítulo 9, versículos 7 y 8 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y como Dios halló su corazón, dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Dice, y hallaste fiel su corazón. Dice en la Biblia, de Moisés dice que era fiel en toda la casa de Dios. De Abraham dice en la Biblia que halló fiel su corazón. Eran hombres que de verdad andaban con Dios. No era gente que andaba titubeando en los caminos de Dios. Dice en la Biblia que era gente fiel, era gente verdadera, era gente que amaba a Dios. Vamos a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 4. Dice Daniel 6:4, dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque dice en la Biblia, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. La mayoría, entre pastores, entre siervos de Dios, pueden ser acusados por pecados, por ignorancia o descuido. Pero dice en la Biblia, dice, a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dice, ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, Daniel de verdad andaba con Dios. Cuando él propuso, en el capítulo 1 dice, que cuando Daniel propuso no contaminarse con nada en lo relacionado a Babilonia, aun cuando él estaba en medio del mundo, aun cuando solamente él y sus 3 amigos estaban ahí, dice en la Biblia que Daniel fue hallado fiel, dice, porque no había ningún vicio ni falta hallado en él. Daniel era, de verdad, era un cristiano verdadero. Dice, ellos buscaban ocasión para acusar a Daniel, y en el versículo 9 dijeron, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle. O sea, no encontraron de que si era borracho, de que si tomaba malas decisiones, de que si era soberbio, orgulloso, de que si se enseñoreaba, se aprovechaba, de que si no, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel era fiel a Dios, era temeroso de Dios, él solamente su corazón estaba para Dios y buscaba sabiduría de Dios. Imagínense, hermanos, dice en la Biblia que Daniel era fiel a Dios. Pablo, vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. 1, 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, porque me tuvo por fiel. El apóstol Pablo también fue hallado fiel. Dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo, él fue otro hombre que fue hallado fiel. Dice en la Biblia que le tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estaremos en el ministerio, sirviendo a Dios en cualquier ministerio que tengamos? Porque somos hallados fieles delante de Dios. Dice el apóstol Pablo, dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dice el apóstol Pablo, no me elegí yo, fue el Señor Jesucristo que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estaremos en el ministerio verdaderamente porque somos fieles a Dios? De verdad. ¿Cuántos de nosotros somos verdaderamente fieles para tener ese ministerio que tenemos? ¿Cuántos de nosotros seremos hallados, encontrados así?
Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 21. Efesios capítulo 6, versículo 21. Efesios capítulo 6, versículo 21. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Quizás hubo otros apóstoles renombrados junto al Señor Jesucristo, pero no de todos ellos se expresa se da esta expresión. Y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico. ¿Cómo se le conoció a este hermano? Dice, hermano amado y fiel ministro en el Señor. No fue apóstol, no estuvo con el Señor Jesucristo, dice, pero sí estuvo en el ministerio y fue hallado como fiel ministro en el Señor. Este hermano, ¿verdad? Este hermano fue llamado a consolar para conocer el ministerio del apóstol Pablo. Otro de ellos lo vemos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, 1 Corintios 4, 17, 1 Corintios 4, 17, 4, 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que os enseño en todas partes y en todas las iglesias. Otro hermano que fue hallado fiel era Timoteo, un joven fiel, un joven fiel. Colosenses 1:7, Colosenses 1:7, Colosenses 1:7, Colosenses 1:7 dice, Colosenses 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Epafras, otro hermano que también estuvo en el ministerio, dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras. Quizás muchos de nosotros conocemos, hay otros nombres más sonados, Saúl, Sansón, Jonás. Epafras, de los que por ahí nos escuchan, igual que Tíquico. Pero era otro hermano que fue fiel, dice en la Biblia. Él sabía amar y este hombre era piadoso. Dice que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras. Onésimo, Colosenses capítulo 4, versículos 7 y 9. Colosenses capítulo 4, versículos 7 y 9. Mire, otra vez habla acerca de Tíquico. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Onésimo, otro hermano que era fiel. Otro hermano que era fiel era Silas, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 12. 1 de Pedro 5, 12. Por conducta de Silvano, os he escrito a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Dice, por conducto de Silvano. Este Silvano es el hermano Silas, el que estuvo con Pedro en la cárcel. A quien tengo por hermano fiel. Otro hermano fiel. Él estuvo alabando y cantando a Dios en la cárcel. Ahí estuvo cantando. Estaba cantando, alabando a Dios en la cárcel. ¿Cuántos de nosotros preguntamos así como el rey David? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dios, pero ¿por qué a mí? Este hermano estaba ahí en la cárcel, cantando y alabando a Dios en la cárcel. Este hermano Silvano, este hermano Silas, también fue un hermano hallado fiel. Otro de los que se menciona es en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Estos 10 hermanos, estos 10 personajes que se mencionan en la Biblia, solamente de ellos habla Dios que fueron fieles. ¿Cuántos profetas no hubo en la Biblia? ¿Cuántos apóstoles del Señor Jesucristo estuvieron? Ninguno de ellos fue llamado fiel. ¿Cuántos hombres en la Biblia que hicieron como Josué? Destruyeron, hicieron grandes cosas. Noé estuvo predicando ahí, pero no se le llama fiel. Solamente pocos hermanos son llamados fieles. Dice el salmista, yo en mi integridad he andado.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, de verdad, seremos hallados íntegros en el cristianismo, en nuestro cristianismo? Ya el cristianismo de ahora, los cristianos de ahora ya están muy mezclados en el mundo. ¿Y por qué he visto así? ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué tengo que escuchar himnos pero a mí me gusta el rock, a mí me gusta el pop, a mí me gusta este estilo de música? No es que estemos para agradar al pastor, es que estamos para agradar a Dios. Y Dios desea de cada uno de nosotros integridad, que andemos como verdaderos cristianos. El cristianismo de hoy en día ya no es el cristianismo que solía ser antes. Andar en integridad, ser un cristiano verdadero aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, piense usted que la iglesia no existiera? Piense usted que la iglesia no existiera. Piense usted, no me lo malinterprete, ¿verdad? Pero piense usted que la iglesia no existiera. Su evangelismo demostraría su verdadera fidelidad a Dios, su integridad a Dios, o su manera de vestir, su manera de andar, su manera de hablar, su conducta. Si no fuera por la iglesia, hermanos, nuestra vida reflejaría a Cristo. Que no tuviéramos ningún ministerio para demostrar que somos cristianos, que no existiera que no existiera los trajes o para venirnos a arreglarnos bien a la iglesia. Que la iglesia o que nos tocara vivir en un lugar donde no hay una iglesia. ¿Cómo demostraríamos nosotros nuestro cristianismo? No lo demostraríamos de otra manera más que con nuestra integridad, más que en nuestro caminar con Dios. Moisés no tuvo una iglesia donde congregarse. Él no pudo, él nunca dijo, yo sí soy espiritual porque yo leo 5, 6, 7 veces la Biblia. Él no tenía Biblia, hermanos. Él escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Otros hombres como Job, ni iglesia ni del Señor Jesucristo sabían. Pero dice en la Biblia que fueron hombres que amaban a Dios, hombres que estuvieron ahí luchando en la Biblia, en el cristianismo por Dios. Piense de nosotros, hermanos, que la iglesia no existiera. ¿Qué demostraría que usted es cristiano? ¿Cuál sería la diferencia que usted hace en este mundo si no existiera la iglesia? Dice el salmista, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Nuestra vida cristiana debiera ser un reflejo de Cristo a las demás personas. Si esto no es así, ¿qué cristianismo estamos viviendo? Dice el versículo 2, dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Hacen falta cristianos transformados en la mente de Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 44, Hechos capítulo 2, versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de salvo. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice en la Biblia que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Imagínense, tenían en común todas las cosas. Si no somos transformados a la mente de Cristo, hermanos, nunca vamos a avanzar como iglesia, como cristianos, en nuestro cristianismo. Siempre vamos a estar viendo los defectos de los demás si no somos transformados a la mente de Cristo. Si usted ve mis defectos, no, yo le cuento, van a salir muchísimos. ¿Cuántos de nosotros no
No tenemos defectos, tenemos fallas. Batallamos. Usted ve a cualquier predicador, muchos, en muchas iglesias dicen, oh, el pastor David, oh, el pastor David. No, pero hermanos, el pastor David aún siendo pastor, llevando un año, ¿cuántos años en el ministerio? Aún hay hermanos en Puerta Abierta, hay muchos hermanos que no lo quieren. El pastor Luis Ramos, quien lo conoce, es un amor el pastor Luis Ramos. Pero aún así, hermanos, aún con todo eso y aún con que el pastor Luis Ramos conoce cada hermano y ora por cada hermano, muchos hermanos en la iglesia de San Luis, yo me acuerdo, conocí hermanos que se salieron de la iglesia de San Luis porque el pastor Luis Ramos no era de más carácter, no le parecía esto y el pastor Luis Ramos tomaba muchas malas decisiones. Conocí más de 3, 4 familias que se salieron por cómo es el pastor Luis Ramos. Hermanos, hace falta cristianos transformados a la mente de Cristo. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Cristianos transformados a la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice en la Biblia, más nosotros, usted y yo, hermano, tenemos la mente de Cristo. Y debemos de ir forjando nuestra mente conforme a la mente de Cristo. Dice el salmista, escudriña mis pensamientos. Escudriña mis pensamientos. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Que cada uno de nosotros, hermanos, nuestra mente fuera transformada a la mente de Cristo. ¿Cuán diferente sería la iglesia? ¿Cuán diferente seremos cada uno de nosotros pensando, anhelando más? Hermanos, yo sé, cada uno de ustedes y yo tenemos faltas, tenemos luchas, tenemos atado, dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos el hombre carnal atado a nosotros. Cada día que amanece con este hombre carnal, su deseo de pecar. Pero hermanos, dice en la Biblia que nosotros fuimos transformados a la mente de Cristo. Que cada uno de nosotros nos mirábamos unos a otros, no como el hermano Abraham, que es muy torpe, que a veces no hace bien las cosas, que a veces habla ásperamente. Que cada uno de nosotros nos miráramos así como Cristo nos mira. Él nos mira, dice en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, Él nos amó, Él nos mira con amor eterno. Si imagínense, hermanos, si Cristo nos mirara diferente, ¿cuántos de nosotros ya hubiéramos sido consumidos? ¿Cuántas veces nosotros no hemos fallado una otra tras otra vez? Y Cristo ahí perdonándonos, restaurándonos. Dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con Jesucristo. Imagínense, aparte de que pecamos, Cristo está para defendernos, para perdonarnos de nuestros pecados. Si cada uno de nosotros, hermanos, tuviéramos la mente de Cristo, no miraríamos las fallas de los demás, miraríamos a aquella persona que Cristo amó y entregó a sí mismo con su sangre preciosa. ¿Quién de ustedes y yo, hermanos, somos lo suficientemente aptos y capaces para entrar al cielo? Ninguno. Todos somos hombres y mujeres llenos de pecado. Y todos los días arrastramos nuestro mal carácter, arrastramos nuestra carnalidad, a veces ni siquiera leemos la Biblia, a veces ni siquiera oramos, así que a veces ni siquiera buscamos el rostro de Dios. Pero hermanos, que todos nosotros fuéramos transformados a la mente de Cristo. ¿Cuán diferente nos miraríamos? Dice el salmista, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Dice el versículo 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Dice el salmista, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Hace falta, hermanos, gente que ame la iglesia. Hace falta gente que ame la iglesia. Salmo 122, versículo 1, Salmo 122, 1. Salmo 122, 1. Salmo 122, 1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmos 84, versículo 2. Salmos 84, versículo 2. Salmos 84, 2 dice, versículo 1 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Versículo 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. En Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. ¿Quién es ese mercader más que nuestro Señor Jesucristo? Dice que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, la iglesia fue y vendió todo lo que tenía y la compró, abandonando su trono de gloria. El Hijo de Dios dice en la Biblia que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. La iglesia, hermanos, Cristo la compró con su propia sangre. Él va a venir por su iglesia un día. Quizás para el tiempo en el que estamos, hermanos, yo no veo ya muy lejano, no soy profeta ni esto, pero yo no veo que Cristo tarde mucho. Él vendrá por su iglesia, vendrá por cada uno de nosotros. Vendrá por aquella persona que un día dijo, Señor Dios, yo soy pecador, merezco ir rumbo al infierno. Pero Señor Jesucristo, entra en mi corazón y vive en mí. Aquella persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, aquella persona forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Hace falta gente que ame la iglesia. El valor más preciado de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia. Él vendrá por los suyos. Él vendrá por los suyos. Dice en la Biblia, aquí vengo en breve a recompensar cada uno según sea su obra. Hace falta gente que ame la iglesia. Dice el salmista, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, porque mejor es estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Hermanos, ¿cuánta dicha tenemos de tener una iglesia? ¿Cuánta dicha tenemos de tener una iglesia? Hay gente en otros estados, más bien en las sierras. Gente que tiene que caminar 2, 3, 4 horas para estar en el culto. Gente que tiene que caminar muchísimo para llegar a un culto en la iglesia. Yo estuve ahí en la Sierra de Guerrero, ¿no? Los hermanos, el culto creo que empezaba a las 4. Los hermanos estaban ahí desde las 3. Estaban ahí con sus bolsas de mantados, con esto, con lo otro. Pues ahí me estaba preguntando ya a mi compañero, le dije, ¿y eso? Dije, ¿y esto? ¿Por qué están los hermanos? Y la puerta de la iglesia todavía estaba cerrada. Dijo, es que los hermanos vienen desde aquel pueblo, me enseñó como 2, 3 montes allá. Dijo, vienen desde allá, porque allá no hay iglesia, vienen hasta acá a escuchar la palabra de Dios. Dijo, y en lo que vienen de camino hacia la iglesia, pues vienen comprando su mandado y llegan aquí, están esperando. Y estaban todos los niños jugando. Hermanos, ¿cuánta dicha nosotros tenemos de tener la iglesia aquí cerca? Y aún así muchas veces no valoramos la iglesia. Se nos es pesado. Aquella iglesia por la que el Señor Jesucristo va a venir, su tesoro más preciado. Ya el cristianismo de hoy ya no valora a la iglesia. Ya en muchos lados solamente llegan, oran, vamos a alabar a Dios, ya, vámonos. Eso es lo que hacen. Hermanos, hace falta gente que ame la iglesia. Dice el salmista en Salmos 26, versículo 8, dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria.
Hacen falta cristianos verdaderos, hace falta gente que ande en integridad con Dios, que demuestre que hay un cristianismo verdadero, que demuestre con su vida que aún Dios sigue transformando vidas. No sigue transformando ropas. Usted puede vestir de una manera que nos impresione, con los mejores trajes, con los mejores vestidos, pero si su corazón no ha sido transformado, hace falta cristianos que sean transformados a la mente de Cristo, que tengan el mismo pensamiento que Cristo tenía. Amar a todos y a cada uno. Cuando Cristo vio a Judas, no le dijo, tú triste Judas, me vas a traicionar. Dice en la Biblia, en Mateo, porque él sabía desde el principio que él le iba a traicionar. Nunca dijo de Judas, ¿sabes qué? Tú triste Judas, ni me sigues, ni para qué te pongo de apóstol, si al final de cuentas tú me vas a entregar. Dice en la Biblia, yo los guardé todos hasta el final, y ninguno de ellos se perdió, solamente el hijo de perdición. Dios aún así, sabiendo que Judas le iba a traicionar, Señor Jesucristo dice en la Biblia que Dios le guardó, que Jesucristo le guardó, veló por él, oró por él. Hace falta cristianos transformados a la mente de Cristo. Hace falta gente que ame la iglesia, que ame el valor más preciado del Señor Jesucristo, la iglesia. Aquellos porque en Cristo vino a morir. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar. Mi Dios y Padre Celestial, con cuánta sabiduría, mi Dios, escribió el salmista salmos. Padre Celestial, tu palabra siempre hablando a tiempo y fuera de tiempo, mi Dios. Yo quisiera pedirle, mi Dios, para que usted nos ayude a acercarnos más a usted. Cada día fallamos, cada día nos equivocamos, cada día, mi Dios. Dice en tu palabra, pero, mi Dios, dice en tu palabra, mi Dios, que usted sigue buscando hombres y mujeres fieles que le aman y que anden en integridad. Mi Dios, yo quisiera pedirle, Padre Celestial, para que usted nos ayude a ser verdaderos cristianos, a ser gente que, mi Dios, refleje el caminar de Cristo, mi Dios, que refleje a Cristo en su andar, en sus actitudes, que seamos gente que refleje, Padre Celestial, a Cristo en nuestra manera de pensar. Mi Dios, le pido para que usted nos ayude a amarle cada día más y más, amar a su iglesia. Padre Celestial, yo quisiera pedirle para que usted nos ayude a tener ese mismo sentir, tener la mente de Cristo, Padre Celestial. Así con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, le dejo el tiempo del lugar.